Bueno, buenas tardes. La última clase estuvimos estudiando la fuerza nuclear, que es la fuerza más intensa en la naturaleza. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza electrodébil. La fuerza nuclear es la fuerza más fuerte de la naturaleza que mantiene unido al núcleo del átomo. Si esta fuerza no existiera, no podría existir los átomos y todo lo que existe. Existe un modelo que se llama el modelo de la gota líquida, desarrollado para calcular la energía de enlace del núcleo. Fue propuesto por George Gamow en 1928 y desarrollado por Niels Bohr. Es el resultado del hecho de que todos los núcleos tienen la misma densidad. Entonces, el núcleo se comporta como las moléculas de un líquido, un líquido se puede separar en gotas, pero todas las gotas de agua tienen la misma densidad. Entonces, la energía de enlace del núcleo se calcula mediante el cálculo de diferentes términos, que hay que calcular cada uno de ellos por separado. No existe todavía un modelo como para las otras fuerzas que pueda explicar aún la energía del enlace del núcleo, pero este modelo sirve bastante bien para calcular la energía del enlace. El primer término que vamos a calcular es el término C1 por A. Este se llama término de blindaje y las fuerzas nucleares presentan saturación. Un nucleón solo interactúa con sus vecinos más cercanos y a eso se debe este término C1 por A, donde C1 es un coeficiente y A es el número de masa. 2. Los nucleones de la superficie están menos enlazados que los del interior. Entonces, se va a restar un término menos C2 por A a las 2/3. El tercer término, donde A es el número de masa y C2 es un coeficiente que ya explicaremos los números en la siguiente tabla. C3 es la fuerza electrostática, el hecho de que cada uno de los Z protones repele a los otros Z-1 protones que están en el núcleo. Entonces hay que restar el siguiente término, C3, que es un coeficiente por Z, que es el número de protones, por Z-1, dividido entre A3 a la 1/3, donde A es el número de masa. 4. Para la estabilidad del núcleo debe tener un equilibrio entre las energías asociadas con los neutrones y los protones. Este término se calcula mediante restando menos C4, que es un coeficiente, por A, el número de masa, menos 2 por Z, el número de protones, esto elevado al cuadrado, dividido entre A. La fuerza nuclear favorece el apareamiento de protones y nucleones y este término se expresa a través de C5, que es un coeficiente, por A a la menos 4/3, donde A es el número de masa, y se suma si el número de protones y el número de neutrones son pares, y se resta si el número de neutrones y protones son impares, y vale 0 en cualquier otro caso. Por ejemplo, que uno sea impar y el otro sea par, vale 0 el término C5. Ahora vamos a ver cuánto vale cada uno de los coeficientes. Esta es la fórmula de la energía de enlace nuclear término por término. En realidad lo que se hace es calcular cada uno de ellos por separado y después sumar este y restar estos tres y ver si se resta o se suma el último término. Esta es una fórmula sacada de un modelo matemático. Los valores de los coeficientes C1, C2, C3, C4, C5 están descritos aquí con estos valores en megaelectronvoltios. Por lo tanto, el valor de A debe estar en U más para que la energía de enlace salga en megaelectronvoltios. Ahora, a partir de esto se puede calcular la masa atómica de la especie teniendo en cuenta digamos, la masa del átomo de hidrógeno, que comprende un protón y un electrón, por el número de protones, ¿verdad? Si contamos aquí tanto los protones como los electrones que tiene este átomo.
Luego el número de neutrones por la masa del neutrón, y aquí contamos el número de neutrones y la masa que aporta los neutrones, menos la energía de enlace. La energía de enlace se resta a la masa. Recuerden que en la relatividad y en la física nuclear, masa y energía tienen una relación directa. E es igual a mc al cuadrado, la fórmula de Einstein. Entonces, aquí restamos el c al cuadrado. Tenemos que tener el cuidado de que esta E esté dada en megaelectronvoltios y el valor de c cuadrado sea exactamente 931.5 megaelectronvoltios entre UMA. Entonces, al introducir estas masas deben estar en UMAS y esta energía en megaelectronvoltios, y usamos este valor de C cuadrado para que nos obtener una fórmula para la masa atómica, para la masa en UMAS de ese átomo. Entonces, vamos a hacer en clase este ejercicio, que es la estimación de la masa de enlace para el núcleo de níquel, níquel. Ahora, el modelo de capas es otro modelo. Ya vimos el modelo de la gota líquida que sirve para calcular la energía de enlace. Pero en el modelo de capas, cada nucleón se mueve en un potencial que es el efecto promedio de todos los demás y es igual para protones y neutrones. Entonces aquí vemos la energía nuclear, que es muy alta, ¿verdad? Conforme pasa la distancia, R es el radio, digamos, del núcleo. La energía nuclear decae rápidamente conforme se alejan del núcleo. O sea, la fuerza nuclear es de muy corto alcance. Entonces, para un protón, esta energía nuclear viene siendo la suma de la energía nuclear eléctrica, y que es esta que está aquí, y la suma de la energía nuclear, ¿verdad? Los protones, por tener carga positiva, experimentan la fuerza nuclear, pero también experimentan la fuerza eléctrica debido a su carga. Entonces, la fuerza eléctrica es esta que viene aquí y la fuerza nuclear es esta. La fuerza total que experimenta, la energía potencial que experimenta un protón, es la suma de la energía potencial eléctrica más la energía nuclear. Y entonces obtenemos esta curva que está aquí. Esto lo puede producir el modelo de capas, que ayuda un poco a entender cómo se comporta la energía potencial en el núcleo. Recuerden que no existe todavía un modelo o una teoría que pueda responder a esta pregunta. En el modelo de capas se encuentra que en la estructura atómica que tiene los valores de Z igual 2, 10, 18, 36, 54 y 86, estos números atómicos, que son los números atómicos de gases nobles y algunos átomos, corresponden a arreglos electrónicos especialmente estables. Ahora, la estabilidad nuclear y la radiactividad. Existen unos 2.500 núcleos conocidos y menos de 300 son estables. Ellos tienden a decaer y a desintegrarse en un tipo de reacción nuclear que libera mucha energía, en un proceso llamado radioactividad. Estas estructuras inestables se desintegran y forman otros núcleos más pequeños y emiten partículas y radiación electromagnética, fotones, pero fotones de alta energía. Este proceso, como ya dije, se llama radioactividad. La escala de esos procesos de decaimiento de cada uno de esos núcleos es diferente para cada uno de ellos. Unos pueden decaer en unos microsegundos y otros duran para decaer miles de millones de años.
Existe una gráfica que nos explica la estabilidad del átomo con respecto a dos características, el número de neutrones en el eje Y el número de protones en el eje X. Esta gráfica se llama la gráfica de Segre. La podemos ver aquí. Entonces, los puntos que están a la derecha de la región de estabilidad, digamos, cuando tenemos, por ejemplo, aquí el número de masa 20, 40, estos núcleos tienden a tener como el mismo número de protones que de neutrones y estos son bastante estables. Pero conforme se incrementa el número de protones, ¿qué es lo que sucede en el núcleo? Que empieza a existir más repulsión eléctrica entre los protones y el núcleo se vuelve inestable. Si un núcleo tuviera demasiados protones, entonces la repulsión eléctrica vence a la fuerza nuclear y el núcleo se divide y se desintegra fácilmente. Entonces, conforme aumentamos el número de protones aquí, vamos avanzando, estos átomos que tienen mayor número de protones tienen un mayor número de, por ejemplo, el 48 protones tiene aproximadamente entre 56 y 64 neutrones. Los neutrones aumentan la fuerza nuclear sin aumentar la repulsión. Entonces, este tipo de átomos empieza a tener mayor número de neutrones. También, si se llega a un proceso en que la fuerza, la energía asociada a los neutrones está desbalanceada con la que se asocia a los protones, los núcleos decaen también en un proceso que convierte los neutrones en protones, utilizando un proceso de fuerza electrodébil que convierte un neutrón en un protón, liberando un tipo de partícula. Ahora, tenemos tres tipos de decaimientos, que son formas en que decaen los núcleos. Uno es una desintegración alfa, que es una emisión de una partícula de helio 4. O sea, una partícula de helio 4 tiene 2 protones y 2 neutrones. No tiene electrones, tiene carga positiva más 2. Que recuerde que el helio en forma normal tiene 2 electrones cuando está en su estado neutro, 2 electrones y 2 protones. Si no tiene los 2 electrones, se convierte en una partícula cargada con carga más 2. Luego tenemos que cuando se desintegra algún átomo y emite una partícula alfa, esta partícula alfa es fácilmente detenida por cualquier superficie, incluso puede ser por una hoja de papel. Luego tenemos la desintegración beta. Beta menos, beta más y captura de electrones. Estos son los tres tipos de desintegración beta. Las partículas beta son realmente beta menos, es el electrón, beta más es su antipartícula, el antiprotón, y la captura de electrones es cuando un electrón es absorbido en la densidad de un núcleo para formar un protón. Luego tenemos la desintegración gamma. En la desintegración gamma, el núcleo tiene diferentes niveles de energía. El núcleo está excitado, como se excita un átomo, se excita también un núcleo. Y cuando regresa a su nivel fundamental, emite un fotón. Pero al ser las energías del núcleo tan grandes, emite un fotón de alta energía. Y esas tienen longitudes de onda de 10 a la menos 12 o menos y son rayos gamma. Este tipo de radiación es altamente penetrante, penetra la materia, es radiación ionizante que produce cáncer y que produce ionización de las células, digamos, le quita los electrones a las células, la célula queda cargada y se une con otra célula, otra molécula, formando algo que no debería estar ahí. Por eso este tipo de radiación produce cáncer. Y es altamente penetrante. Puede traspasar incluso paredes de concreto y chalecos de plomo. Bueno, el plomo es bastante bueno como blindaje para radiación gamma, pero en sí el concreto puede ser atravesado. Ahora,
Vamos a ver qué es el decaimiento alfa, pero voy a borrar aquí. Supongamos que tenemos un núcleo, este le llamamos el padre. Entonces, este núcleo se vuelve inestable por alguna razón y emite una partícula alfa. Pierde 2 neutrones y 2 electrones. El núcleo que queda va a haber reducido el número de neutrones en 2 y el número de protones en 2. Entonces, Z disminuye en 2 y el número de masa, por haber perdido 2 neutrones y 2 protones, disminuye en 4. La partícula alfa al suceder esto, la partícula se lleva una gran cantidad de energía cinética. La energía cinética que se libera a la desintegración es repartida entre el núcleo y la partícula alfa, pero la partícula alfa, al tener una mayor masa, una menor masa, es el que se lleva la mayor parte de la energía cinética. Entonces tienen una gran velocidad. Esta partícula alfa, como ya expliqué, es el núcleo de helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, por eso se llama helio 4. Y tiene spin total 0. Se suma el spin de los protones y de los neutrones y suma 0. Tiene unas propiedades especiales y esta partícula es considerada como un proceso, este proceso es considerado un proceso de desintegración nuclear. Entonces, esto es muy normal en este tipo de procesos porque ellos se desintegran, que no son estables la mayoría de los núcleos, y empiezan a formar otros núcleos aquí con diferente N y diferente Z. Un átomo está determinado por el número atómico Z. No importa el número de neutrones, puede tener diferentes isótopos. El número Z me dice de qué átomo se trata. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un isótopo que es un deuterio, que tiene un protón, un neutrón y un protón. Y el átomo de hidrógeno normal solo tiene un protón. Entonces, tiene el mismo Z, es el mismo hidrógeno, pero es un isótopo, o sea, es la misma estructura electrónica del hidrógeno. Bueno, vamos a quedar hasta aquí por el momento y vamos a resolver unos ejercicios en la clase. Espero que hayan entendido.